Buenos días. Hoy miércoles meditamos el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículos 44 a 50. En aquel tiempo Jesús gritó y dijo: El que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado, y el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que crea en mí no siga las tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, esa le juzgará el último día, porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que el Padre que me ha enviado me ha mandado lo que tengo que decir y hablar, y yo sé que su mandato es vida eterna. Por eso, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho a mí. Palabra del Señor. Una palabra que es bastante consoladora y también de temer. Porque acá está hablando el Señor claramente de las consecuencias que tenemos los seres humanos si no creemos la palabra. Y eso parte por casa. El otro día una hermana me preguntaba si había que hacer algo especial para pertenecer al rebaño del Señor. Y yo le decía que por el hecho de ser bautizados, pertenecemos al rebaño del Señor. Pero también tenemos que escuchar su voz, aprender a escuchar su voz para seguirle y hacer lo que Él nos dice. Porque si no vamos a ser como esas ovejas rebeldes que se van por ahí y que el Señor, por supuesto, que nos va a ir a buscar, pero vamos a pasar una serie de problemas. Nos vamos a quedar enredados en las matas, nos van a perseguir los lobos, podemos caernos por un barranco, quebrarnos una pata, etcétera. Todas las cosas que les pasan a las ovejas cuando se salen del redil. Vale decir, nuestra vida va a ser una vida complicada. Y por eso acá el Señor dice: el que no escucha mi palabra ya tiene quien le juzgue. Es la palabra misma que escuchó. Y lo hemos comprobado. ¿Cuántas veces nosotros hemos vivido según nuestros criterios y nos hemos equivocado? Y por vivir según nuestros criterios equivocados, lo hemos pasado mal. ¿Es que Dios te castigó? No, porque la verdad es que Dios no castiga. Ya tienen la palabra que les juzga, y lo que yo digo es verdad porque yo digo lo que me ha dicho mi Padre. Lo que he oído a mi Padre decir, eso mismo digo yo, no cambio nada, nos dice el Señor. Lo que significa que ya podemos ir rompiendo un mito que hay, que Dios castiga. Dios no castiga, no necesita castigar. Él hizo una ley tan perfecta y nos ha creado para una vida tan perfecta que no necesita castigarnos. Pero si no escuchamos su palabra y no vivimos conforme a su palabra, lo vamos a pasar mal porque la vida nos hace pasar mal por el pecado. Y además, hay otra cosa que el Señor lo dice, que hemos sido escogidos por Dios, así como Él escogió apóstoles dentro de sus discípulos para una misión particular. También nosotros estamos llamados para una misión particular. ¿Y esa misión particular cuál es? Anunciar el amor de Dios a todos los hombres, porque hay algunos que no serán escogidos por Dios para formar parte de su pueblo, como hijos, pero sí son criaturas que Él ama y que quiere que también se salven. Y se van a salvar en la medida en que nos escuchen cuando nosotros hablamos y acepten la palabra que nosotros, como discípulos del Señor, les anunciemos, tal cual la escuchamos, como lo hizo Él. Y quien me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado, porque mi Padre y yo somos uno. Por consiguiente, nosotros, si escuchamos su palabra y la transmitimos así como la escuchamos y como la vivimos, porque acuérdense que primero hay que vivir lo que escuchas. Muéstrame tu fe sin obras y yo por las obras te mostraré mi fe. Lo decía ayer o antes de ayer, no me acuerdo. Es decir, tenemos que vivir
lo que escuchamos y conforme a eso manifestar ese amor de Dios como otro Cristo. Hoy que las mujeres alegan tanto que no tienen protagonismo en la iglesia y todas esas pamplinas que se les han ido metiendo a algunas con esta cosa de la ideología de género, que tienen que ser sacerdotisas o no sé qué estupidez. No hay nada más importante para el ser humano, no voy a decir para el hombre para que no se me enojen algunas, para el ser humano, que anunciar el amor de Dios. Y ahí no hay sexo que valga. Tanto hombres como mujeres tienen que anunciarlo. Todos los que el Señor ha elegido. No se consigna mucho en la Escritura lo que hacían las mujeres, pero aparecen cosas muy interesantes. Y hoy por hoy eso se da. Hay mujeres que incluso en su rol de ministros de la Eucaristía, por ejemplo, o de ministros de la palabra, también hay algunas que son administradoras parroquiales. No son sacerdotisas, pero sí tienen a cargo una capilla o una parroquia como si fuese un diácono. La mujer siempre ha tenido protagonismo en la iglesia. Y lo que consta son todas las santas que ha habido en la iglesia, que han hecho cosas impresionantes, pero que les corresponde en su rol. Y el rol principal es anunciar esta palabra a nuestros hermanos. Y nadie va a anunciarle a los que tú tienes que anunciarle. Y si tú no cumples ese rol, si tú no haces eso, va a haber gente que no se va a salvar porque tenían que escucharte a ti anunciar ese amor, o tenían que verte a ti y no a mí, viviendo como un cristiano, como una cristiana. Por eso tenemos que escuchar la palabra y tenemos que dejarnos llevar por ella y anunciarla con alegría. El que tenga oídos para oír, que oiga.